Bienvenidas, bienvenidos a Conexionistas, un tema que está en el tintero y que precisamente ha causado mucho expectación y sobre todo que desde el púlpito estamos oyendo muchas cosas, ¿no? El efecto del asesinato de los jesuitas en la Iglesia Católica. Y para hablar de este tema tan importante, está con nosotros una politóloga, maestra y doctora en historia por la Ibero, también es docente, especialista en relaciones Iglesia-Estado y ha participado, perdón, en diversas publicaciones, colaboradora también de este tema en varios medios de comunicación. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Me da mucho gusto volverlos a saludar y tener aquí a nuestra amiga Mónica de regreso. Yo creo que una de las voces más expertas, si no es que las más experta en temas de religiones, relación Iglesia-Estado, como ya dijiste, Armando, en México. Mónica la pueden encontrar en diversos foros, dando pláticas, interviniendo, análisis, y le agradecemos muchísimo que nos regale un poco de su ocupada agenda, Mónica, para platicar de este asunto de pues los efectos que puede haber tenido o que crees que esté teniendo este asesinato de los jesuitas en la Iglesia Católica. Déjenme poner un poco de contexto para nuestros amigos, para entender un poco dónde arranca esta conversación. Hace semanas, como todos sabemos, el asesinato en Chihuahua de dos jesuitas. Y en el programa de Conexionistas sobre la parte política con Alejandro Envila hablamos un poco de los efectos políticos y de cómo esto iba a motivar a la Iglesia católica, no solamente al ala jesuita, a meterse en política, porque aparentemente con este asunto de la pederastía estaba como un poco retraída. Y ahora lo que vemos es que con el surgimiento de estos grupos o con la vigorización de estos grupos ciudadanos que tienen algunos de ellos un claro corte católico, un claro corte de grupos fundados por exalumnos de escuelas confesionales o que tienen, digamos, esta eh, eh, denominador común. Este es un tema que está en todos lados y parece, Mónica, que como que les prendió las ganas, como que los motivó a tomar posturas políticas, no solamente a la estructura, digamos, de la iglesia, al clero, sino también a los ciudadanos identificados con esta religión. Y eso se ha hablado mucho, hay mucha tinta al respecto, pero yo creo que tú, estoy seguro, no creo, estoy seguro que tú tienes una perspectiva de cómo están estas conversaciones al interior de la iglesia, cómo se tomó este asesinato y si tú ves que esto sirva o haya sido una invitación franca para que la iglesia tome postura política abiertamente en temas de esta administración. En fin, ¿cómo ves tú estas cosas, Mónica? Y gracias de nuevo por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, Edgar Armando. Es un placer estar aquí en su programa. Bueno, son varios niveles los que tendremos que abordar. El primero es el interno institucional. Muy bien. La Iglesia Católica está pasando por una crisis en todo el mundo y una crisis con tres niveles. O sea, vayamos de lo general a lo particular. El primero es que acabó ya finalmente el pontificado Juan Pablo II y la llegada de Francisco le dio un sesgo diferente. El interés no está en la moral sexual, está en corregir vicios y en plantear una nueva forma de economía según la doctrina social de la Iglesia, porque parte de la idea de que si seguimos con un desarrollo de tipo capitalista no controlado, pues vamos a terminar todos muertos, entonces como para qué. Este es el primer punto. Esto ha generado una retaliación de grupos muy vinculados a Juan Pablo II, sobre todo en Estados Unidos, donde finalmente el tema conservador prendió muchísimo más que en otros espacios nacionales de la Iglesia Católica. El tradicionalismo católico que se expresa mucho en el tema de querer mantener la misa en latín, en lo que el Papa ya dijo, a ver, que no se dieron cuenta que hubo un concilio Vaticano II y que la liturgia pasó al idioma vernáculo. Lo que Francisco plantea es realmente llevar a cabo las reformas del Concilio Vaticano II 60 años después, por el freno que le puso sobre todo Juan Pablo II, no Pablo VI, aunque Pablo VI sí metió el tema nodal de no anticonceptivos en la encíclica Humanae Vitae y toda la cuestión del aborto, y realmente desde 1970 hasta 2013
tenemos una iglesia que está siempre en torno a los temas de vida, no porque Francisco abdique del tema, pero yo creo que ya se han dado cuenta, o por lo menos tienen claro, que es una batalla perdida. Y es una batalla perdida que depende, respeto a la vida me refiero, que va a depender más de las personas y que depende más de inculcar los valores dentro de la feligresía. Pero bueno, van a seguir con ese discurso porque es inercial. Ese es un segundo tema. El tercer tema es el tema de los abusos sexuales. Por supuesto, Francisco no está en el plan de transigir, pero tampoco quiere acabar con la cocina y los cocineros. Es un hecho. Entonces, sí hay movimientos claros en torno a una limpieza de la iglesia en términos de lo sexual, más que nada de las desviaciones sexuales que puedan afectar a personas dentro de la iglesia. Esto incluye seminaristas, laicos, religiosas y todo este tipo. O sea, todos los agentes pastorales, pero también laicos. Entonces, sí hay un interés muy vocal del presidente, te iba a decir, ay, qué horror, del Papa por modernizar las estructuras de la iglesia en ciertos puntos, no dogmáticos. Ha tenido 3 reformas, a mi juicio, importantes. Una, bueno, la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que es una ley orgánica de la administración pública nueva, porque había una, la Pastor Bonus. Y hay una reformulación administrativa de tipo moderno, ya con una administración por objetivos, que desde el punto de vista administrativo público, pues ya está mucho más en consonancia con los estados nacionales modernos, tomando en consideración que el Estado de la Ciudad del Vaticano es un Estado medio. Y eso, pues obviamente afecta a las otras 2 personas jurídicas que están bajo la potestad del Papa, la Santa Sede y, por supuesto, la Iglesia Católica. Ahora, el papel de la mujer. El papel de la mujer está cambiando. No está cambiando a tal punto de decir que va a haber un presbiterado femenino. No, porque no hay base histórica. Por mucho que digan que hubo presbíteras, todo este discurso de la teología femenina creo que es una exageración. No veo pruebas contundentes a nivel de arqueología o de la historiografía del cristianismo primitivo. No hay nada contundente. ¿Que hubo diaconisas? Sí hubo diaconisas. Y esto es un papel muy importante a la iglesia, sobre todo si atendemos a la idea de desclericalizar la iglesia, es decir, que se haga énfasis sobre el sacerdocio universal de todos los fieles bautizados y menos sobre el carácter jerárquico de la iglesia institucional. Es decir, que los fieles tengan más participación y esto tiene un elemento claro para ser así, que finalmente hay una reducción importante de agentes pastorales jerarquizados o integrados, que serían religiosas, religiosos, sacerdotes, diáconos, obispos. Hay menos, ¿sí? A nivel mundial, salvo en África y Asia, es donde está aprendiendo más el cristianismo, pero en Occidente el catolicismo está reduciendo sus números porcentuales, no en bruto, pero sí porcentuales. Tiene competencia, obviamente. Bueno, este es el nivel internacional, nivel México. La iglesia mexicana es una iglesia muy bajita, y voy a decir por qué bajita, porque es una iglesia que fue muy interesante en tiempos de la colonia, en el siglo XIX, fue una iglesia perseguida, una iglesia que no se las vio fácil, sobre todo en el siglo XIX, pero que tenía una producción teológica. Y a partir del siglo XIX ya no produce nada. Produce al final del siglo XIX vocaciones y nuevas congregaciones religiosas, vocaciones nativas, porque había llegado al punto de ser una iglesia básicamente de misión. Por todo el pleito con la reforma, con las leyes de reforma, que eran demasiado modernas para el contexto nacional, aunque la separación iglesia-estado pues, era muy, muy deseable, incluso por la propia iglesia, que es algo que nadie ha entendido. La más beneficiada de esta separación iglesia-estado del siglo XIX fue la iglesia, al final de cuentas. ¿Que eso generó una serie de problemas? Sí, pero fue al final más beneficiada porque ya no tenía la tutela del Estado encima.
Entonces, esto creo que fue importante, pero fue muy difícil de asimilar. Ahora llegamos al siglo XX con una iglesia que termina este siglo XX corto triunfando, porque finalmente es reconocida legal y jurídicamente. Entonces, es una iglesia triunfante, pero viene el primer golpetazo, el asesinato del cardenal Posadas. Este primer golpetazo no lo han podido asimilar, siempre se han manejado desde sectores eclesiales que fue un asesinato. Está, por supuesto que no, fue un error del narcotráfico. Nadie ha podido probar que haya sido otra cosa más allá de la tesis de Cardoso. Ahora, hay un tema anterior, que es el tema de mi tesis doctoral, por cierto. Dentro de la iglesia, en los cambios de la relación iglesia-estado, esta negociación con el gobierno provocó tensiones internas y una ruptura entre el clero regular, las religiosas y la jerarquía diocesana. Es decir, la CEM, la Conferencia Episcopal Mexicano, marchaba por un lado y la Conferencia de Superiores Mayores marchaba por el otro. No porque no tuvieran los mismos objetivos, ¿sí? Siempre han tenido los mismos objetivos. El problema es que en México nunca se pudo, salvo en un periodo muy cortito posterior al Concilio Vaticano II, llevar a cabo lo que se llama pastoral de conjunto, es decir, una coordinación de las instancias eclesiales para los procesos de evangelización. Esto fue muy corto, y no porque no se coordine, porque finalmente el obispo tiene la potestad de admitir o de negar la participación de las congregaciones religiosas, es decir, las órdenes religiosas y los institutos de vida consagrada en general, dentro de su territorio. Pero en realidad, sobre todo las órdenes exentas, jesuitas, dominicos, carmelitas, franciscanos, agustinos, las primeras que llegaron, que fueron fundadas antes del siglo XVII, todas tienen una característica muy particular. Son muy autónomas de los obispos. Entonces, incluso hasta sus hojitas parroquiales pueden ser distintas. Tienen objetivos, apostolados, carismas, que supuestamente deben acoplarse al gobierno diocesano, pero en realidad hacen lo que se les da la gana. Y esto ha sucedido, y es un gran pleito, las órdenes exentas y la legislación canónica y la normatividad interna ha buscado desde el Concilio Vaticano II decir, bueno, sí son iguales, pero se tienen que supeditar a lo que el obispo diga, porque el obispo es el maestro, es el que está en la cátedra, el obispo es el que tiene que dirigir toda la acción de los regulares tienen que estar en consonancia con los planes pastorales diocesanos, que de palabra sí lo están, pero siempre hay una división muy clara entre estos dos grupos, entre los regulares y los diocesanos. Entonces, tenemos un conflicto en 1992 muy fuerte que no se restaña sino hasta ahora. Tenía que pasar 2 muertes de jesuitas, y eso no quiere decir que no haya habido sacerdotes asesinados, van más de 70, desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Ahorita el periodo de López Obrador ha sido el de menos matazón de sacerdotes, seamos claros, pero hay 7 nada más, el resto son de los anteriores. Entre Zedillo y Salinas creo que son 5, pero donde más se ubican es en tiempos de Peña Nieto y de Felipe Calderón, que también tiene que ver con todo el pleito contra el narcotráfico, ¿no? La guerra contra el narcotráfico. Entonces, aquí ya tenemos un primer elemento a analizar. En este momento vemos a una iglesia que por la situación que atraviesa el país, política, económica, social y de seguridad, se tiene que unificar. Están presentando por primera vez en la historia un frente totalmente unido. Me refiero a la historia moderna de México, pues, o sea, claro, la historia así, pues, revolucionaria. ¿Sí? Ni siquiera en la Guerra Cristera presentaron un frente unido. Es algo muy interesante. Ese es muy buen dato, fíjate. Sí. Entonces, aquí tenemos esta primera variable. La iglesia se unificó gracias a 3 cosas. La falta de seguridad, que los afecta. 2, a un gobierno poco empático. Y 3, a que ya se dieron cuenta
que si no se unen, no pueden ser una iglesia que finalmente sirva a la población. Pero aquí tenemos, es el factor estructural. Hay un factor personal que es un poco más complicado. Hablabas de esta producción de contenido, déjame verlo así, ¿no? Que tú mencionas que, o así lo entendí, corrígeme si estoy entendiendo mal, o sea, cuando hablabas de esta iglesia pequeña, de esta iglesia corta, en términos de, primero, su capacidad orgánica para sumarse y movilizarse, porque estaba fragmentada, porque había poco control y ahora se une. Pero entendí bien esa parte, que en la generación de contenido tampoco ha sido o fue, y en la época moderna es una iglesia que ya no propone nada, o la iglesia mexicana dejó de proponer cosas. ¿Entendí bien esa parte, Mónica? Sí, sí la entendiste bien. Ok, México tiene poca producción teológica, tiene dos producciones claras. Una es la teología indígena, pero es una adaptación de la teología del pueblo y de la teología de la liberación. Esto viene, no es una producción propia de suyo, más que la parte indígena, que es como una inculturación total, ¿sí? Esta es la propuesta teológica mexicana de los años 70, 80. ok. Ahora, tenemos otra producción mucho más marginal, ahí está Fray Carlos Mendoza, dominico, que tiene una propuesta muy interesante de teología queer, pero México no es, y sobre todo trabaja mucho el tema de colonial, que tiene que ver con la teología indígena, pero es otro tema totalmente, está Ok, más en temas posmodernos, por así decirlo, ¿sí? ok. Pero México no tiene una propuesta teológica como podría ser Alemania, Holanda, Bélgica, la propia España, tienen propuestas teológicas mucho más aprobadas. Ahora, el problema también con México es que produjo un movimiento laical, un movimiento religioso y laical, que fueron los legionarios de Cristo, que terminaron pues en la lona, Sí. porque finalmente ese movimiento fue un movimiento muy conservador, muy Juan Pablo II, que tuvo muchos problemas internos, no solamente por cuestiones de pederastia, sino por el ejercicio del poder interno. Era un problema institucional organizacional y que tiene una fama muy mala, Dictador, aunque han ¿no? tratado de rescatarla. La estrategia Francisco fue, no los voy a extinguir porque yo no me voy a arriesgar a que se conviertan en una compañía de Jesús. Pues bien. Digo, finalmente los 40 años que la compañía de Jesús no estuvo en acción, siempre estuvo en acción, porque finalmente rusos, alemanes, países protestantes, Escandinavia, acogen los jesuitas, nutren sus universidades y les dan un empujón y cuando pueden regresan y bueno, son reimplantados, reconsiderados y relegalizados. Pero finalmente creo que fue muy sabio Francisco, porque lo que ha contribuido la Compañía de Jesús al catolicismo desde hace 500 años es mucho más de lo que pudo haber hecho la Legión de Cristo, ¿no? En muchos casos. Oye, hablas una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, el Frente Unido. Por primera vez van juntos todos en una cosa. Y de hecho, lo estamos viendo ahorita. Parece ser que en estos momentos se están llevando a cabo una, pues, marcha, manifestación, una serie de acciones, pues obviamente para reclamar esto. Y además los hemos visto, los hemos escuchado más bien en los púlpitos, ¿no? Están hablando ya del tema. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es políticamente hablando? ¿Qué puede representar esta entrada en acción por parte, pues, de las diversas salas de la Iglesia Católica que, como tú dices, están entrando, pero todos juntos, ¿no? Están entrando juntos con sus diferencias y tienen otra de las razones por las que yo decía que es una iglesia chiquita, es que esas grandes figuras de mucho saber político, muy brillantes, ya se fueron. El último fue el cardenal Suárez Rivera. Ya no hay esos figurones intelectualmente y orgánicamente poderosos, porque pensaban, tenemos un clero muy mediano, muy mal formado. Y tienen, a pesar de que hay instituciones como el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, está el CISAB en Querétaro, hay grupos dentro de la iglesia que tratan de mantener un nivel intelectual interesante. Esto no es lo general.
Entonces tenemos obispos como el de Cuernavaca, que es muy conservador en materia de moral sexual, pero en materia social y política es sumamente liberal. Y es un hombre que realmente viene de la Academia de Nobles, de la Academia Pontificia, que es la Academia Diplomática, que es como el Matías Romero en México, ¿no? Es un semillero de diplomáticos, evidentemente de políticos. Entonces, sí hay 2 o 3 figuras interesantes entre los obispos, pero nada más. Ahora, está ahorita al frente de la Conferencia de Superiores Mayores, está una religiosa, Juana Ángeles Zárate, me parece que se apellida Zárate, es la madre Juana, pues, de la Congregación de los Sagrados Corazones. No estoy tan segura de la congregación, pero no hay ese nivel de profesionalidad en términos de lo sociológico, de lo político, que sí lo hubo hace unas 2 décadas, digo. Sí hubo gente importantísima como Manolo Limón, por cierto, que tenía formación de abogado y conocía bastante de temas políticos. Entonces, esto ya no es tan claro, pero de la parte de la Compañía de Jesús sí la hay, porque tienen universidades y porque tienen todo este ámbito de lo político y nunca han dejado de interesarse en el ámbito social y tienen propuestas de intervención dentro de las comunidades. Toda esta cuestión del CIAS y de la reconstrucción del tejido social in situ es una propuesta muy interesante. Ahora, el problema de la Compañía de Jesús es que se ha quedado muy dentro de ciertos espacios, pero no tiene un movimiento laical como tal que finalmente articule toda esta situación como se hizo con las famosas comunidades eclesiales de base, precisamente en Cuernavaca, que fue la diócesis de más avanzada en México. Finalmente, el Monseñor Méndez Arceo, que fue otro de los grandes, pues hizo todo un movimiento importante a nivel parroquial. O sea, él construyó una diócesis modelo que llegó el tradicionalismo con Posadas Ocampo precisamente a desfacer el entuerto. Le quitaron todas sus comunidades de base y dejaron a la población de Morelos, que tenía un nivel alto de catolización, la dejaron al garete y por eso ahora ha bajado el nivel de catolización porque les quitaron a sus sacerdotes, a sus religiosas, les quitaron esta movilidad y esta organización que era muy laical. Entonces, esto todavía no se ve. Ahora, lo que me quiero remitir, y Edgar no me va a dejar mentir porque también fue testigo del tema, fue Chihuahua 1986. Ahí justamente la Iglesia Católica logró implementar en Chihuahua los famosos talleres por la democracia y fue un factor de democratización del Estado en favor de la oposición muy importante. Esa experiencia no se ha replicado del todo. ¿Por qué? Primero, porque cuando vieron Chihuahua 86, lo que hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y viendo toda la trayectoria de la Iglesia Católica en procesos transicionales a la democracia en Europa y en América Latina, dijeron, estas barbas a remojar, vamos a dar el reconocimiento jurídico. Entonces, desactivaron el tema de una iglesia opositora, pero se estaba encaminando para allá. Claro, en aquella época era una iglesia sumamente prestigiada en México. ¿Por qué? Porque no era una iglesia de élite. Era un poco como el ejército. El ejército no ha sido de élite. Y la iglesia tampoco era una iglesia de élite. O sea, sí tenía, sobre todo en las órdenes religiosas, sí era de élite. Las grandes familias aristocráticas en México tenían o una religiosa o un sacerdote religioso. Siempre. Dominicos o jesuitas. ¿Sí? Pero, y luego misioneros del Espíritu Santo o legionarios de Cristo. Pero había esta cuestión, pero los religiosos, la parte diocesana siempre fue mucho más popular. Entonces, tenemos esto, que hay una experiencia no muy lejana de una iglesia militante que apoyó la democratización en el espacio territorial de Chihuahua y así le fue y tuvo que intervenir la Santa Sede
fue un chisme ahí de Monseñor Pillone, que era delegado apostólico, que le piden que pare todo el asunto porque las católicas de Chihuahua, que no era cierto, eran las esposas de los priistas, que algunas ni siquiera eran católicas, protestaron porque no iban a tener misa. Entonces, esto lo negocia Manuel Bartlett con Girolamo Prigione, en ese momento delegado apostólico, el secretario de Gobernación, porque el arzobispo Almeida dijo, aquí, por protesta, no va a haber misas, que eso se llama interdicción. Y creo que la última interdicción así como muy fuerte fue en Francia en el siglo XI, más o menos. Entonces, bueno, total que el agua no llegó ahora sí que la sangre no llegó al río, y lograron desactivar esta huelga de misas. Pero eso no quiere decir que no lo puedan volver a hacer. Ahora, lo que yo sí creo es que en este momento, dada la situación de inseguridad y el cuestionamiento que le hacen al presidente, oiga, revise su política de seguridad, no está funcionando. Y el presidente responde mal, porque no entiende que con la iglesia ya topó y a la iglesia hay que tratarla con pinzas. Incluso hay dos temas en los que ha reculado el presidente. Uno en su relación con Trump y en la relación con la iglesia. O sea, hemos visto que le bajó 3 rayitas porque primero dijo pues, que los jesuitas estaban involucrados, pues le consta, sabe cómo. No, evidentemente si una misión es Cerro Cahuey, que es zona del Triángulo Dorado, tiene que conocer a quien esté en la zona y todos están involucrados. ¿Y por qué están involucrados? Porque el narcotráfico avasalla, es crimen organizado. Entonces, aunque uno no quiera, de alguna manera está vinculado, directa o indirectamente. Les van a negar los misioneros a los niños los sacramentos, a los hijos de los narcotraficantes, evidentemente no. ¿Les van a negar los sacramentos a los propios narcotraficantes? Evidentemente sí. Entonces, sí hay una relación hasta cierto punto conflictuada con la iglesia. Entonces, cuando tú me preguntas, Edgar, que si hay producción, si hay producción teológica, no hay producción teológica, hay organización, hay los restos de una organización muy importante de los 70s, que ya son viejitos, pero y de los 80s también en determinadas diócesis, yo creo que sí van a poder resurgir, porque la iglesia es el único espacio no cooptado por el régimen que puede dar espacio a la oposición y darle una cierta, no voy a decir homogeneidad porque no es homogéneo el tema, sino le puede dar un cierto apoyo de redes sociales. De redes sociales, no estoy hablando de las redes sociales virtuales, no, redes sociales en vivo. Y puede ser un apoyo importante. Tocas ahí un punto que me llamó mucho la atención y yo creo que es un punto central, Mónica, para explicar no nada más esto, sino todo el fenómeno, yo diría que en algunos casos hasta anómalo, de la organización de la oposición en México. Me llamó mucho la atención esto que mencionas, que dices que la fuerza de la iglesia en aquella época, cuando se organizaban los talleres de la democracia, tenía dos grandes soportes. Primero, esta legitimidad, ¿no? Quizás en términos de liderazgo de pensamiento, porque había producción, porque había una consistencia, o la hubo, porque había figuras que tenían ese perfil más de hombre de Estado, ¿no? Más que otra cosa, pero además, porque era una iglesia que no era de élite, que no estaba necesariamente vinculada con una oligarquía y apoltronada en una comunidad que trataba de, digamos, pilotear las cosas desde ahí, sino había calle. Y justamente la batalla es en la calle, ¿no? Lo que no tiene esta oposición, lo que no tienen estas figuras creadas al vapor, que ahora ya hemos visto como representantes de justamente esta clase política que nos ha tenido como estamos ahora. Dicen que son ciudadanos porque pues hay que ser ciudadano, es lo nuevo, y entonces tratan de reorganizarse y ponerse al frente de algo, pero no representan a nadie más que a su propio círculo. Y eso es lo que hemos estado viendo en estas nuevas formaciones de organismos ciudadanos, que es curioso, son muy poco tolerantes a la crítica,
son muy poco críticos de su propia organicidad, pero representan a una élite. Y siguen sin entender esta parte que gran parte de la fuerza que tiene este movimiento de Morena, además de su vinculación con el narcotráfico, se debe a que están presentes en las calles. Claro. Y cuando tú mencionas esto, ¿no? Me parece que pues es quizás la única institución que pudiera ofrecer esta plataforma que la oposición o las oposiciones, no sé si no tengan, pero se van a tardar mucho en construir porque no saben cómo, ¿no? Quien dirige estas oposiciones no ha tocado la calle, ¿no? Estos líderes de oposición que se están creando que se comen un taco con cubiertos. Y no lo veo tan, vamos, la pregunta es, ¿y ustedes a quién representan, no? Representan a los inconformes, ¿no? Que lloran porque no les gusta cómo habla el presidente, nada más. Esa es, digamos, la capacidad que tienen. Ahora, en este sentido, Mónica, de lo que acabas de plantear, que me parece muy, muy interesante, eh, ¿tú crees, tú ves que se genera las condiciones para que la iglesia sea ese vehículo, la iglesia católica, por supuesto, sea ese vehículo para conectar, como tú acabas de decir, y darle organicidad a esta oposición? ¿O más bien tendríamos que pensar en que el escenario y el contexto internacional, esta transición por la cual pasa la iglesia, es mucho más importante y quizás ese es el fenómeno que la detenga un poco? ¿Cómo la verías tú? ¿Hacia dónde te inclinarías? Yo me inclinaría a que la Iglesia Católica está, a nivel global, está inmersa en una serie de cosas. El Papa tiene al menos 5 temas que tratar. La guerra en Ucrania, porque le afecta, obviamente, están en Europa, le afecta. 2, todas las intrigas internas que vienen de Estados Unidos y lo están torpedeando constantemente. 3, la reorganización administrativa y que esta dé frutos. 4, los temas dogmáticos que se tienen que tratar y el lugar donde yo creo que es el laboratorio de todo este cambio es Alemania, la iglesia alemana, que está haciendo todo este tema de sinodalidad una bandera y que puede cambiar mucho a la iglesia, buscando que no haya una ruptura. Y finalmente, creo que es la búsqueda de una continuidad para que finalmente Francisco fue testigo de un concilio Vaticano II, él ya es postconciliar, él fue ordenado en el 69 en una misa en idioma vernáculo y una misa rock, para mejores entendederas. Entonces, tiene una idea bastante más moderna de la iglesia, más abierta, aunque dogmáticamente sigue en el mainstream. No hay un cambio dogmático importante, dogmático. De costumbres puede haber, ¿eh? Ujú. Aquí yo me conformaría con que le diera tiempo de establecer un diaconado femenino, que le dé tiempo, ojo, ese es un punto. Entonces, la iglesia mexicana está inmersa en su propio contexto, está muy, muy vapuleada por sus propios errores y por la mala leche externa. O sea, no solamente es ella, sino también ha sido víctima de muchas cosas, pero viene de sus propios errores, ojo. Creo que la iglesia en México va a tener que recargarse ya no del lado diocesano, sino del lado de los religiosos, que son los que están metidos en las universidades y que están en la discusión teórica. Okay. Los que están en los medios y en la opinión pública y que conocen a los intelectuales, a los académicos. ¿Por qué? Porque en el caso de los jesuitas los han formado. Uh-huh. De alguna manera u otra, abre el directorio de Nexos, abre el directorio de Vuelta y dime si no hay alguno que no haya pasado por las aulas de los lasallistas o de los jesuitas o de los maristas. Okay. Eso es iglesia. No es la iglesia de estar ahí rezando, no por el estilo ni en la parroquia, no.
son las escuelas confesionales, que es algo que tú y yo hemos platicado desde hace muchos años, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces sí hay una formación que han dado que no se ha entendido, sobre todo en el caso de las jesuitas, las últimas generaciones no lo han entendido, esa formación de compromiso social. Las últimas generaciones creo que les falta mucho, pero las generaciones más de nuestras épocas, creo que sí, ya captaron un poco más. Entonces, la iglesia a la iglesia finalmente esta distancia que tiene con el gobierno en este sexenio, una distancia real de la iglesia episcopal, o sea, episcopal me refiero a la conferencia del episcopado, no a la iglesia anglicana apostólica. Esta distancia que tiene con el presidente, en el fondo, le ha venido bien. Y le ha venido bien porque se ha escapado de ser instrumentalizada. De hecho, el presidente, con todo su discurso parareligioso, tiene la intención de instrumentalizar el discurso eclesial, pero no le sale. Por eso es muy criticado desde instancias eclesiales y es aceptado por los evangélicos, porque los evangélicos no tienen todo ese bagaje de la doctrina social de la iglesia. Esa es la gran diferencia de la iglesia católica con el resto de las confesiones todas. La iglesia católica tiene un bagaje académico, intelectual, de corte social, Muy que superior a todas. no solamente superior, Sí, es una sí, vía sí. intermedia y se va reformulando y se va adecuando a los tiempos. El único punto donde no se moderniza es en relación a los temas de vida. ¿sí? Sí. Es el único punto donde no le entra a la modernidad, pero en el resto tiene propuestas muy interesantes Ah, otro buen punto. que se ha Sí, sí, desarrollado. sí. Entonces, la única que puede, la iglesia anglicana, ves las parroquias anglicanas, yo lo he visto en Escocia, en Inglaterra, calcan la doctrina social de la iglesia, pero no tienen esa profundidad. La doctrina social de la iglesia es un fenómeno Ujú. muy estudiado, pero además de 1891, no es de ayer. Ujú, ujú. Entonces hay una tradición ahí muy importante que en México no se ve con tanta claridad, pero hay enclaves. Y yo creo que esto puede ser un eje articulador, es decir, que diga dentro de los agentes pastorales, a ver, ustedes a ver, Claudia X González, Grupo Nexos, Grupo Vuelta, a ver, vamos a juntarnos todos porque aquí no hay de otra, si no presentamos un frente unido, por lo menos en el tema de seguridad, vamos a acabar todos muertos. Que fíjate que lo están tratando de hacer. O sea, ves estos grupúsculos y hay unos muy serios, hay unos bastante, bueno, no Hay unos bastante, yo muy diría serios. legítimos, hay unos que tienen planteamientos interesantes. A mí lo único que me preocupa de eso, y volví a interrumpir a Armando, le estoy regando porque me está ganando la emoción. Adelante, Hago esta adelante. intervención y se los juro que me callo. Porque veo que se están acercando al poder, o sea, están dialogando con el poder, no están haciendo ese outsider que quiere hacer los cambios, y me preocupa eso, porque los grandes cambios que vienen de los movimientos sociales, la historia nos ha enseñado que o se hacen desde afuera o no son cambios. Pero bueno, ese es un comentario aparte, Armando, perdón, ahora sí. Que no- ¿Qué pasó? Sí, no, pues, me sigue llamando mucho la atención este catalizador que tú comentas, ¿no? Que se puede transformar en un catalizador y pues dicen por ahí que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Claro. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿En torno a qué figuras se deberían de juntar? ¿Qué es pues lo que garantizaría que este catalizador pues llegue a un buen puerto, como tú lo dices, ¿no? Unir todos estos grupúsculos, tanto, pues ahora sí que laicos como religiosos, para llegar a ese lugar, ¿no? Pues la exigencia de seguridad, la exigencia de otras cosas. ¿Qué es lo que procede ahorita? Son muchas las vías. Primero, yo creo que lo que tiene que hacer la Iglesia Católica es articular, más Ujú. que nada, ciertos esfuerzos y juntar a los diferentes y que se hagan bolas, porque la Iglesia tiene ciertos límites políticos, no solamente la legislación nacional, Sí, sino la legislación canónica. Dice, Ok, a ver, sí, claro. métete, pero tienes límites, tú no puedes liderar nada, ¿ok? claro. Pero van a tener que conjugar esfuerzos para eliminar
y sacar, por ejemplo, personajes como Juan Sandoval, que todavía tiene fuerza en Jalisco. Digo, ya es un carcamán que abre la boca y dices, no, ya que se calle por piedad. Es atávico, o sea, seguramente su madre tuvo 15 refajos y él piensa como en el siglo XVIII o antes. Sí, o antes. Sí, yo puedo pensar que en tiempos de los neandertales, pero bueno, esa es mi opinión. La Dos, comparo. la iglesia lo que tiene que ser es una arena neutral de solución del conflicto. Arena Ok. neutral. Sí, ya, Edgar me está viendo con cara de que, Pilluela. porque tiene que ser ciertamente en lo social neutral y tiene que ser esa arena donde muchos actores confluyan sin pertenecer a ella, por eso digo neutral, Súper que no, importante eso que acabas de decir. y donde tiene que enfatizar es en el diálogo interreligioso. Por ejemplo, la comunidad judía confía en la Iglesia Católica, porque sabe que la Iglesia Católica no los va a atacar, al contrario, los va a proteger. Por Ah, ejemplo, Eso no por lo ejemplo, sabía. claro, la Iglesia Católica en México no los persigue. ¿De dónde los persigue? No, no, no. Al contrario, o sea, tú hablas con personas de la comunidad judía, respetan a la Iglesia Católica, no tienen ninguna bronca, y la Iglesia Católica con el judaísmo no tiene ninguna bronca. Bronca los evangélicos, son muy Sí. ignorantes. claro, ¿Sí? claro, las denominaciones protestantes todas, ¿no? No, no las protestantes históricas, no, o sea, no me refiero ni a bautistas, ni a presbiterianos, ni siquiera a mormones, por ejemplo. Evangélicos. Refiero a los cristianos adenominacionales, que Ya. son los grupos que han crecido más, pero son de un estamento relativamente más ignorante. ¿Sí? Ujú. ¿Y de dónde proviene nuestro querido No, porque, a mandatar? ver, eso es algo que A siempre ver, tengo que sí. estar aclarando, porque todo el Sí, sí, mundo sí. cree que López Obrador es evangélico. No, López Obrador viene del catolicismo, teología de la liberación radicalizado. ¿Desde dónde viene? A ver, ¿qué evangélico va a sacar un detente del Sagrado Corazón de Jesús? Yo no, 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 entonces no es evangélico. no es evangélico. Incluso iba a misa, según muchos testimonios, iba a misa al Cook, porque era donde vivía. Ya después con la actual mujer, quién sabe, pero pues, el hijo se llama Jesús Ernesto y esta mujer está vinculada con cierta ala de los jesuitas, que ahí sí quiero recalcar algo. Los jesuitas están divididos también. Hay unos muy liberales, otros más, como diría la mejor historiadora. Yo no soy la mejor historiadora de los jesuitas, ¿no? Yo apenas llego a ser politóloga con maestría y doctorado en historia. Pero creo que la que más sabe en este país de la Compañía de Jesús es María Luisa Aspe. María Luisa Aspe. Y Mari dice, es que hay jesuitas del Guarache rabioso, que se creen todo este discurso, pero yo creo que en los últimos 3, 4 años han desradicalizado, que están más en el tenor de ver qué es lo que está pasando y se dieron cuenta de que esto no está funcionando. O sea, los jesuitas casi siempre fueron oposición. No podemos decir que los jesuitas fueran así como muy, muy instrumentales del sistema político mexicano priista. No. Más bien siempre han estado en la oposición. Sí. Y, perdón. No, es que me quedé pensando con esta idea con esta bombita que pusiste en la mesa. Es que, Yo a suelo ver, poner bombitas. no hay un centro ahora. No No, hay un no hay un espacio de centro. diálogo y Es una conversación. poliarquía Sí, desde la oposición. sí. Y entonces por eso te digo que la iglesia tiene que ser una arena neutral de resolución de conflicto para ser un ente que logre el diálogo entre estos diversos grupos, que ponga la mesa para el diálogo, ¿me explicó? Y esto se convierte, Mónica, en un llamado a todos estos, déjame ponerlo, pero muy entre comillas, líderes de estas organizaciones sociales que están conectados con personajes y conectores interesantes, sumamente conservadores, identificados con lo más, digamos, recalcitrante, ¿no?
de estas posturas, tanto de los legionarios como del Opus Dei, ¿no? Ujú. Que han Ellos no formado, están jugando, ¿eh? No están pero jugando porque no no están como entendiendo. gremio. Pero fíjate que No, lo que yo identifico son individuos que sí, pertenecen a esos gremios, que usan sus credenciales porque son como esta especie de correa de comunicación de relaciones y que los conectan con políticos y arman estas mesas en privado de diálogo que siguen reproduciendo para mí una conversación entre el ombligo, porque hablan entre los mismos y hablan de sus propias dolencias, pero se representan a sí mismos, que lo que tú planteas es, a ver, hagamos un espacio de representatividad serio. Es decir, cuando dijiste, hablemos con todos, no solamente con los nuestros o con los que se parecen más a nosotros y que por lo tanto les duele lo mismo, que para mí es una de las fallas más grandes de estos grupos, ¿no? Estos grupos emergentes que se construyen bajo estos exalumnos, estos, digamos, educados, ¿no? En estas escuelas religiosas, no está mal. O sea, en temas de esta, digamos, vivacidad, ¿no? Y revitalización de un ciudadano que quiere hacerse cargo de sus temas políticos, ya lo hemos dicho muchas veces, nos parece muy bien. Lástima que solamente lo hagan en tiempos electorales y no en otros espacios. Pero esto que propones, decir, bueno, sigue sin haber este espacio de centro que nos permite estar a todos, los que creemos, los que no creemos, los que vivimos, los que no vivimos, los que no importa que tengamos denominaciones distintas, y lo dijiste muy bien, inclusive de otras religiones, para conversar y ponernos de acuerdo con puntos de una agenda que nos es común, como la seguridad. y este va a ser el primer tema, ¿eh? Seguridad. Está súper No va bien. a ser otro, porque, y eso lo plantean hoy, bueno, ayer que dieron inicio a la Jornada de la Paz, ahí estaban dos personajes que me parecen interesantes. Hernán Quesada, un jesuita médico, él, amigo mío, por cierto, y el obispo Castro y Castro. Yo creo que son de los personajes que van a, y Juana Ángeles Zárate. Pero vamos a ver cómo se comporta la SEM, que ese sí es mi tema de expertise, la conferencia de superiores. Vamos a ver cómo se comporta. Necesitan también ellos dialogar con la gente que han formado en áreas sociales, que eso no sé si se les ha ocurrido o no se les ha ocurrido. Por ejemplo, está Juan Luis Hernández, que es el rector, que es laico, y es el rector de la Ibero Torreón, es un buen politólogo. Entonces sí están como que generando ideas más modernas, eclesiales de algún modo, pero también plausibles dentro de un mundo Claro. secularizado. Entonces, yo creo que esto significa, o sea, para mí fue un giro. Cuando yo vi el desplegado, que lo vi medio dormida, he de confesar que me lo pasaron muy tempranito en la mañana, el desplegado de la SEM, De la SEM. es que es muy interesante. Nunca se había firmado un documento. SEM-CIR habían firmado documentos internos, ¿sí? Y tuvieron una reunión en 1989, la reunión SEM-CIR, que es la única vez que se han reunido los dos organismos. Fue muy interesante. Yo no estaba ahí, pero como si hubiera estado como buena historiadora. Y bueno, se aprecia claramente la orientación social de la CIR versus en ese momento la orientación más jerárquica de los obispos, que no estaban comprendiendo del todo el tema social, estaban enfocados en cambios constitucionales, pero no estaban comprendiendo del todo, salvo algunos, porque está todo el archivo donde se ve cómo estaban trabajando en equipo religiosos y obispos, y religiosas también. La única vez que se ha dado. Creo que esto se va a repetir. Una SEM-CIRM, yo creo que viene para noviembre. Creo que es importante plantearla. Y dos, a partir de esto creo que la iglesia fíjate, creo que la iglesia católica le hicieron un favor. López Obrador, como sea, logró que se pusieran de acuerdo internamente en el tema de seguridad. A lo mejor en otros temas no, pero sí logró que se pusieran internamente de acuerdo. Y esto va a propiciar que se pongan de acuerdo en otros temas de índole social.
Y va a pasar, o sea, creo que por primera vez van a dejar este discurso de la vida sí, la vida desde la concepción y no el aborto, bla, 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 no la eutanasia, y van a entrar a otros temas sociales, que eso ya le hacía falta a la Iglesia en México. Ahora, hay que ver un nuevo actor, que es el nuevo nuncio, Monseñor Spiteri. O sea, estos no se mandan solos. Y este mensaje es bien interesante. Punto número 1. Spiteri es maltés, igual que Charles Scicluna, que es el zar antipederastia. Scicluna es amiguísimo de Pietro Parolin. ¿Cuál es el punto en común entre Pietro Parolin y Monseñor Spiteri? Que los dos estuvieron asignados en México como consejeros, uno en la delegación apostólica y el otro ya en la anunciatura. Entonces, conocen el contexto mexicano, están pendientes. Hubo, creo que un faux pas de Parolin, porque el que ha tratado de mantener una buena relación con la Santa Sede ha sido Marcelo Ebrard. Lo ha buscado conscientemente. Ok. Este es un elemento externo. Súper dato. Que finalmente nos lleva a un tema importante. López Obrador no quiere tener una relación con el episcopado mexicano. ¿Por qué? Porque los considera fifís y elitistas. Por supuesto, a la Compañía de Jesús no la quiere porque para él, más que la misión, que nosotros sabemos que la misión es lo fuerte, educan a los fifís, que también lo sabemos. Es un punto que no se puede perder de vista. Por eso la falta de empatía de López Obrador con los jesuitas. Porque para él educan a los fifís. Y no se da cuenta que todo lo que hacen educando a los fifís, esos recursos se van a las misiones, a labor social. No se queda en la Ibero, lo sabemos. ¿Okay? O dan becas, X cosas. Hay escuelas espejo, hay una serie de cosas importantes ahí. Pero López Obrador pues, no lo conoce, no tiene por qué. Bueno. Entonces, lo que va a suceder aquí, retomando un poco el tema de Spiteri, es que Spiteri viene con dos cosas muy importantes. Una, bueno, me voy a reformular porque creo que ya perdí yo misma el hilo, pero a ver, punto número 1. López Obrador no quiere una relación con los obispos porque son fifís y son jerarquía. Él quiere con el pueblo llano. Entonces, por eso privilegia esa relación tan extraña con Sola Linde, que es un sacerdote que está prácticamente fuera. ¿Sí? Ni la iglesia lo soporta. Y que es un instrumentalizado, eso lo sabemos. 2. López Obrador no ha podido instrumentalizar a la iglesia. Lo ha intentado con el discurso y no le sale, porque sabemos que es falso. Y se confunde porque él mismo no se identifica como católico y es algo como que es como una estrategia para estar bien con Dios y con el diablo. ¿Sí? Bueno, punto número 3. Lo que logra López Obrador es establecer una buena relación con la Santa Sede a través del nuncio Franco Coppola, que Franco Coppola se la pasaba en Palacio Nacional, según fuentes fidedignas. Y esa fue la razón por la que los obispos pidieron su remoción, porque Coppola monopolizó la relación de la iglesia institucional con López Obrador, con el gobierno mexicano, pero no abrió la puerta a los obispos. Entonces, finalmente dijeron, bueno, la relación es solo diplomática o con la iglesia en México o cómo. Entonces, ahí Parolin dijo que se nos vaya. En ese inter, Marcelo Ebrard lógicamente establece una buena relación con Parolin porque se conocen de siempre. Parolin estaba en México en la época de los cambios constitucionales. Era el consejero que tenía Brillone. ¿Quién fue el impulsor de los cambios constitucionales? Manuel Camacho. ¿Quién era el mentor de Manuel Camacho? Claro. Perdón, el Padawan, ahora sí, en términos de la Guerra de las Galaxias. El pequeño saltamontes. El pequeño saltamontes era Marcelo Ebrard. Lógicamente se conocieron jóvenes, son más o menos de la edad, ¿eh? Bueno, no puede ser que Parolin sea un poco mayor. Más grande, ¿no? Sí.
Sí, porque Marcelo ya pasa a los 60, Sí. pero sí, Parolín sí es un poco mayor. Pero se conocieron, por supuesto que tuvieron trato. Entonces, Marcelo trataba de meterse con Parolín con todo el interés por la sucesión presidencial. Y Parolín dijo, bueno, pues vamos a apoyar a pues este es el que conocemos. Que hubo un evento en abril, al que fui invitada, por cierto, de remembranza de los cambios constitucionales hace 30 años. Fue cuando vino Parolín, estuvo con López Obrador en lo de la cosa esta del Zócalo, que era la Capilla Sixtina, no sé qué, ambas parte de lo que enviaron ahí como museo vivo, no sé. Fue cuando sacaron el meme de Claudia Sheinbaum que iba corriendo detrás de este par y que se alejaban y ella iba corriendo como garza, así, estuvo muy chistoso. Al rato fue la reunión de la conmemoración de los cambios constitucionales, donde lo que más me llamó la atención, los ponentes eran dos personajes que yo quiero, evidente María Aspe, que fue mi maestra, y Raúl González Chimal, que tú recordarás que también fue mi profesor de Constitucional 2. Entonces, bueno, y además fue mi sinodal y hay una amistad ahí, ¿no? Entonces, ellos fueron los principales ponentes, hubo otro perdido, y ahí estaban Marcelo Ebrard y Parolín. El evento fue en el Palacio de la Inquisición, enfrente de Santo Domingo. Estuvo muy de altura, tan de altura que estaba toda la ultraderecha mexicana. Me encontré ahí a Fernando Guzmán Pérez Peláez, a Ana Teresa Aranda, a Cecilia Romero, bueno, toda la ultraderecha en unos invitados raros como yo, como Virgilio Andrade, como Pablo Mijangos, como Bernardo Barranco, o sea, concurrió media humanidad. Pero para mí fue el primer acto de campaña de Marcelo Ebrard, campaña internacional. Porque no cualquiera logra que el secretario de Estado Vaticano, pues vaya, le diga, vamos a recordar que aparte ni era la fecha. Los cambios constitucionales fueron en enero, fueron publicados en enero, el 28 de enero de 1992. Y las relaciones diplomáticas se establecieron hasta septiembre. Entonces, así como que, como ¿por qué? A ver, explícame. Fue un espaldarazo, ¿verdad? Que les ha prometido algo. Digo, Entonces, aquí vemos que sí hay un diálogo diplomático, pero no un diálogo interno. Es a lo que voy. Entonces, este punto nos lleva a un tema interesante. López Obrador podrá instrumentalizar a los obispos, ya se cerraron en banda. López Obrador no va a instrumentalizar a la Iglesia Católica. Y el indicador más claro que tenemos fue la respuesta de Helio Masferrer y que es un buen sociólogo, que de pronto dijo que los jesuitas estaban instrumentalizando la muerte de sus propios agentes pastorales para ir en contra de López Obrador. Pues esto les importa un pito ir en contra de López Obrador, lo que ellos no querían era que mataran a los dos padres. Entonces, y Farela, el famoso pastor Arturo Farela, que siempre ha sido un mito, porque en realidad no representa a nadie, pero siempre ha tenido reflectores de la prensa. Entonces, creo que López Obrador está en muy mal camino en la relación con la Iglesia. Ahí, Mónica, yo creo que abres otro tema que quisiera, si tu agenda lo permite, que no pasara tanto tiempo para volver a hablar contigo, porque en la medida que se acerca la sucesión, evidentemente, este tipo de eventos simbólicos dicen muchas cosas y como bien dices, creemos que si no ha tomado una decisión, digamos, definitiva, sí está pensando, ¿no? Como ya tú lo dices, ver de qué manera participa. Aunque no quiera participar, ha sido un actor que ha estado en medio, es un factor de poder en México y me parece que una conversación contigo, sobre todo, Mónica, a la luz de este conocimiento histórico que tienes y esta sagacidad para ver algunas cosas que los ciudadanos de a pie no vemos, porque creo que cuando se habla particularmente de la iglesia en un país como México, se inunda de jugos gástricos.
¿no? Y entonces son conversaciones desde el estómago. Y con esto, desafortunadamente decirte, bueno, el tiempo se nos acabó, pero esto que acabas de decir abre otro espacio para otra conversación porque eh, plantea ya condiciones distintas en un escenario en donde vemos, ¿no? Por un lado, las condiciones para organizarse, por otro lado, distintas iniciativas que no saben cómo, eh, unas relaciones de poder equidistantes, pero ya planteadas dentro de la relación Iglesia-Estado con el poder del presidente en turno, pero además entra en toda esta conversación el tema sucesorio en donde ya nos estás avisando, bueno, de todos los visibles es Marcelo Ebrard quien quizás, ¿no? En este espacio, con este actor, tenga una ligera ventaja con respecto a los otros por estas conversaciones que él ha tenido, no desde ahorita, sino desde tiempo atrás, como bien mencionas. Todo esto metido en una licuadora nos lleva, más bien nos obliga, Mónica, a entender con otra cabeza y con otros ojos este tema de la iglesia. Y si tú nos das chance de volverte a molestar, No, hombre, yo este, encantada. eh, eh, porque, híjole, se abrieron muchas posibilidades. Digo, de entrada ya puse 3, entonces vamos a tener que negociar contigo espacios y posibilidades de tu agenda porque está súper interesante. Y pues mientras tanto, Mónica, pues agradecerte como siempre, ¿no? Tu experiencia, la franqueza con la que platicas las cosas, como las ves, la honestidad, porque siempre has dicho, bueno, yo hago esto, estos son mis amigos, estos no lo son, y creo que esa honestidad de repente hace falta, ¿no? En las conversaciones que estamos escuchando. No, gracias a ustedes por el espacio, de verdad. Un placer. Exactamente, y si les gustó lo que acaban de escuchar, pues regrésense, es más o menos hace un año platicamos también con Mónica sobre el papado de Francisco, No vimos, una charla muy apenas interesante. fue en diciembre. En diciembre fue. Fue en diciembre, sí, porque yo acabo de llegar de San Miguel, me acuerdo. Ah, entonces búsquenlo Sí, por fue ahí en de diciembre. diciembre. Una plática muy, muy padre también como la que acabamos de tener. Y pues Mónica, muchas gracias, agradecerte también de la participación, tus ideas y sobre todo tu punto de vista que a mí se me hace privilegiado. Y también ayúdanos porque nosotros somos conexionistas. ¿Cómo podemos conectar contigo? ¿Cómo podemos estar al tanto de lo que tú haces? Bueno, en Facebook estoy como Mónica Uribe, ahí me pueden encontrar. Generalmente ahí subo mis intervenciones en el Rapidín, que es un Ok, programa con Tere Vale y Jaime Guerrero, en el que participo lunes y martes. Bueno, en Fórmula los viernes con Eduardo Ruiz Gili. Y Twitter es donde más doy lata, y sí doy lata barra al mundo. Mi, mi cuenta es @leire1966. Ahí me encuentran. magnífico, Mónica. Muchas gracias. Y a nosotros nos encuentran también en Twitter como Conexionistas MX y en Facebook tenemos el mismo nombre. Nuestro canal en YouTube se llama Conexionistas México y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. Lo encuentran en YouTube también como Alejandro Saborit. Y el diseño de Conexionistas es el diseño de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Y no se les olvide dar me gusta a este video o suscribirse a nuestro canal para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de videos. Bueno, pues es muy importante contar con su apoyo. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.